Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Incluyendo todas las clases que hemos visto hasta ahora, ya tenemos las herramientas suficientes para poder hacer frases y expresarnos en coreano de una forma bastante decente. La clave ahora va a ser aprender a combinar todas estas clases y todos estos conceptos que hemos aprendido para poder crear nuevas frases y poder así demostrar nuestro avance en el nivel de coreano. Hoy en concreto voy a centrarme en el modo de hacer preguntas. Si recordáis bien, hemos visto ya los pronombres de interrogación. Os lo dejo aquí al lado. Y también hemos visto todos los tiempos de los verbos, cómo se conjugan los verbos en pasado, los verbos en presente y los verbos en futuro. Pues vais a ver que combinando estos pronombres de interrogación con los tiempos de los verbos podemos hacer infinidad de preguntas. Prácticamente abarcamos todo tipo de preguntas. Va a ser cuestión de aprendernos bien estos pronombres y aprendernos los verbos y sus conjugaciones. Vamos a hacer ejemplos sencillos para que podáis ver cómo se hace. Los pronombres de interrogación que vimos son 뭐, que es qué, 어떻게, que es cómo, 언제, que es cuándo, 어디, que es dónde, 왜, que es por qué, 누구 y 누구랑, que es quién o con quién. Con estos pronombres, como hemos visto la última vez, estamos listos para iniciar la pregunta. ¿Qué nos hace falta más para hacer una pregunta? Pues obviamente los verbos. Pero aquí lo que quiero recalcar es que sabiendo los tiempos de los verbos, conjugarlos en pasado, en presente y en futuro, con la misma estructura, veréis ahora, se pueden hacer las preguntas refiriéndonos al pasado, al presente o al futuro. Como siempre, con ejemplos se va a entender mejor. Con el primer pronombre 뭐, que es qué, y con el verbo 하다, que es hacer, podemos hacer las preguntas de 뭐 했어요? En pasado, ¿qué hiciste? 뭐 해요? ¿Qué haces? En presente, ¿qué haces? Y 뭐 할 거예요? En futuro, ¿qué vas a hacer? Así que como podéis ver, simplemente cambiando el tiempo de los verbos, estamos haciendo la pregunta en pasado, en presente o en futuro. 뭐 했어요? ¿Qué hiciste? 뭐 해요? En presente. Y 뭐 할 거예요? En futuro. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Y qué harás? De aquí cambiando el pronombre a 어떻게, pues obtendríamos 어떻게 했어요? En pasado, ¿cómo lo hiciste? 어떻게 해요? ¿Cómo lo haces en presente? Y 어떻게 할 거예요? ¿Cómo lo harás en futuro? Hemos cambiado el 뭐, que es qué, por 어떻게, que es cómo. Y obviamente la frase ha cambiado de significado de la misma forma. Con el pronombre 언제, que es cuándo, y con un nuevo verbo, con el verbo comer, 먹다. 언제 먹었어요? En pasado, ¿cuándo comiste? 언제 먹어요? ¿Cuándo comes? En presente. Y 언제 먹을 거예요? ¿Cuándo comerás? En futuro. 언제 먹었어요? En pasado, 언제 먹어요? En presente. Y 언제 먹을 거예요? En futuro. Es fácil, ¿verdad? Continuamos con el 어디, que es dónde. 어디 갔어요? ¿Dónde fuiste? En pasado. 어디 가요? ¿Dónde vas? En presente. Y 어디 갈 거예요? ¿Dónde irás? En futuro. 어디 갔어요? 어디 가요? Y 어디 갈 거예요? En los tres tiempos. Con el verbo 왜, que es por qué. 왜 공부했어요? ¿Por qué estudiaste? 공부하다, 공부했어요? ¿Por qué estudiaste en pasado? 왜 공부해요?
¿Por qué estudias en presente? Y 왜 공부할 거예요? ¿Por qué estudiarás en futuro? 왜 공부했어요? 왜 공부해요? Y 왜 공부할 거예요? Y por último, el 누구 o 누구랑, que es quién o con quién. 누구랑 갔어요? En pasado, ¿con quién fuiste? 누구랑 가요? ¿Con quién vas? En presente. Y 누구랑 갈 거예요? ¿Con quién irás en futuro? Pues acabamos de ver la estructura básica de una pregunta solo con el pronombre de interrogación y el verbo en los diferentes tiempos. Obviamente, desde esta estructura básica con pronombre y verbo, necesitaremos muchas veces añadir más información, más palabras, más elementos para ser más precisos en el mensaje que queremos transmitir. Así que vamos a ver cómo ir añadiendo estos elementos en los ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, en el 뭐해요 es ¿qué haces? Podemos añadir el sujeto. Y cuando decimos ¿qué haces tú? No 뭐해 es ¿tú qué haces? El no es tú y hemos cambiado el 해요 por he porque cuando añadimos el tú ya estamos pasando a modo informal automáticamente, por lo que cambiamos el 해요 por he. No 뭐해, ¿tú qué haces? No 뭐했어, ¿tú qué hiciste en pasado? No 뭐해, ¿tú qué haces en presente? O no 뭐할 거야, ¿tú qué harás en futuro? No 뭐했어, no 뭐해 y no 뭐할 거야. Son los tres tiempos refiriéndonos con el tú, a ti. También podemos utilizar cualquier otro tipo de sujeto. Y según sea tú o nosotros o la situación, utilizaremos terminación formal o informal. 우리 어떻게 했어요? ¿Nosotros cómo lo hicimos? En pasado. 우리 어떻게 해요? ¿Nosotros cómo lo hacemos? 우리 어떻게 할 거예요? ¿Nosotros cómo lo haremos en futuro? Esto es con el 어떻게, con el cómo. Con el 언제, por ejemplo, de cuándo, 언제 가요? ¿Cuándo vas? Podemos añadir otro elemento. 한국에 언제 갔어요? ¿Cuándo fuiste a Corea en pasado? 한국에 언제 가요? ¿Cuándo vas a Corea en presente? O 한국에 언제 갈 거예요? ¿Cuándo irás a Corea en futuro? Lo mismo con el 어디. ¿No 어디 갔어? ¿Dónde fuiste tú? ¿No 어디 가? ¿Dónde vas tú? ¿No 어디 갈 거야? ¿Dónde irás tú? Como veréis, estamos añadiendo diferentes tipos de elementos a las preguntas base para dar más información. Sea el sujeto, el lugar, el complemento directo, todo lo que queráis. Con el 왜, el por qué, que teníamos 왜 공부해요, ¿por qué estudias? 한국어 왜 공부해요? ¿Por qué estudias coreano? En presente. En pasado sería 한국어 왜 공부했어요? ¿Por qué estudiaste coreano? Y 한국어 왜 공부할 거예요? ¿Por qué estudiarás coreano? Aquí estamos añadiendo 한국어, que es el complemento directo. Y con el 누구 o 누구랑 가요? ¿Con quién vas? Añadiremos 한국에 누구랑 가요? ¿Con quién vas a Corea en presente? 한국에 누구랑 갔어요? ¿Con quién fuiste a Corea en pasado? 한국에 누구랑 가요 en presente? ¿Con quién vas a Corea? 한국에 누구랑 갈 거예요? ¿Con quién irás a Corea en futuro? Y así tendremos infinidad de combinaciones, de posibles preguntas que podemos hacer. Estamos abarcando todas las preguntas posibles y en todos los tiempos posibles. Así que solo teniendo en mente pronombre de interrogación más verbo, ya estaremos haciendo la base de la pregunta en el tiempo que queramos y añadiendo elementos como el sujeto, el complemento directo o otros elementos del lugar o tiempo
podremos especificar mejor y ser más precisos en la pregunta. Pero con esta base ya os sirve para hacer un montón de combinaciones y de preguntar todo lo que queráis. Os recomiendo darle un repaso al vídeo de los pronombres de interrogación para aprenderlos bien y también al de los verbos, al de conjugar los verbos tanto en pasado como en presente y futuro, y de esta forma os aseguro que os será mucho más fácil formular todo tipo de preguntas. Pues nada chicos, esto es todo por hoy. Si tenéis cualquier duda dejadme el comentario que yo os contestaré encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. Que paséis una muy buena tarde. ¡Año!